Las cruzadas, epopeyas medievales de casi 2 siglos, son capítulos vibrantes de la historia europea. Comenzaron en 1095, cuando el Papa Urbano II convocó a las casas cristianas a recuperar lugares santos de manos musulmanas. En una Europa fragmentada, su llamado resonó como esperanza. Urbano II prometió el cielo a quienes se unieran a la causa, ofreciendo expiación de pecados a cambio de servicios en Tierra Santa. Los cruzados, desde Francia hasta Italia, incluían guerreros, campesinos y nobles bajo la bandera de la cruz, buscando expandir territorios o escapar de la vida feudal. La primera cruzada fue la más exitosa, capturando Jerusalén en 1099 gracias al fervor religioso. Formaron estados cruzados en Oriente, dejando una huella imperecedera. Con el tiempo, las cruzadas se complicaron. La segunda cruzada en 1147 fracasó en recuperar Edesa, mostrando la erosión de conquistas. En la tercera cruzada, Ricardo Corazón de León lideró una marcha hacia Jerusalén junto a Felipe II de Francia y Federico I de Alemania. Las tensiones internas impidieron el éxito total. Saladino, líder musulmán, recuperó Jerusalén, convirtiéndose en una figura legendaria por su honor y habilidades. A lo largo de las cruzadas, innumerables vidas se perdieron y el espíritu inicial se desvaneció. Sin embargo, el contacto cultural entre Oriente y Occidente tuvo un impacto inmensurable, intercambio intelectual, avances en comercio, y efectos en el arte y literatura. El final de las cruzadas no fue abrupto. La novena cruzada en 1271 fue una sombra de las campañas iniciales. El fervor había desaparecido, y las casas europeas se centraban en resolver conflictos internos. La esencia religiosa se convirtió en un eco de un pasado glorioso en la nueva estructura medieval. Hoy, las cruzadas se estudian no solo como enfrentamientos religiosos, sino como un fenómeno histórico que modificó el curso político, económico y cultural de Europa y el Medio Oriente. Ofrecen lecciones sobre fanatismo, convivencia y la búsqueda del poder, narrando la compleja interacción humana. La primera cruzada representó un punto de inflexión en la historia medieval, una conjunción de fervor religioso y ambiciones geopolíticas que cambió el mapa de Europa y el Medio Oriente para siempre. La historia comienza a finales del siglo XI, un periodo plagado de guerras internas en Europa pero también de profundas devociones religiosas. El Papa Urbano II, durante el Concilio de Clermont en 1095, hizo un llamado que resonaría por generaciones: liberar Tierra Santa de manos de los infieles musulmanes que controlaban Jerusalén. El objetivo era claro: recobrar los lugares sagrados, pero las motivaciones eran diversas y complejas. A quienes acudieron al llamado se les prometieron no solo indulgencias, sino una oportunidad de gloria y riqueza. El clima era propicio, con Europa experimentando un crecimiento demográfico y una clase feudal ávida de nuevos territorios y aventuras. El viaje comenzó en 1096 cuando miles de caballeros y campesinos, inspirados por el discurso del Papa, emprendieron una marcha hacia el este. Sin embargo, no todo fue gloria. La travesía estaba plagada de penurias, hambre, enfermedades y enfrentamientos con las poblaciones hostiles. Varias figuras clave emergieron durante esta cruzada. Godofredo de Bouillon, un noble franco, se distinguió por su liderazgo militar. Otro personaje de gran relevancia fue Bohemundo de Tarento, cuya astucia política fue determinante en los conflictos contra los turcos selyúcidas. Uno de los momentos más significativos fue el sitio de Antioquía. La ciudad, con sus altas murallas y fuertes defensas, representaba un obstáculo formidable. El asedio duró meses, y los cruzados, casi al borde de la desesperación, lograron una victoria inesperada en 1098. Tras descubrir una supuesta reliquia de la Santa Lanza, que actuó como un fervoroso símbolo de fe y moral, los cruzados revitalizaron sus fuerzas. El clímax de la cruzada llegó en julio de 1099 con la conquista de Jerusalén. El asalto fue sangriento, con relatos de masacres y saqueos en las crónicas de ambos lados del conflicto. Pero para los cruzados, era la culminación de una campaña jalonada de sacrificios y privaciones. Los efectos de la cruzada fueron extensos.
no solo se establecieron varios estados cruzados en Oriente Medio, sino que también marcó el inicio de siglos de tensión y conflicto entre cristianos y musulmanes. Además, fortaleció al papado y avivó la idea de la Guerra Santa, conceptos que resonarían en las cruzadas futuras. Aunque el contexto histórico de la Primera Cruzada es rico en heroísmo y tragedia, también resalta la complejidad de las interacciones medievales. La religión y la política se entrelazaban de maneras intricadas y a veces destructivas. Así, la Primera Cruzada no solo es un relato de un conflicto armado, sino una ventana a un tiempo donde la fe y el poder alcanzaron un punto álgido de confluencia y combate. La Segunda Cruzada, un marco histórico que, si bien no obtuvo el éxito esperado, es el crisol de muchas historias de valor, conflicto y lucha interna. Dirijámonos al año 1145, un tiempo teñido con el sangre de la Primera Cruzada. Jerusalén es cristiana nuevamente, pero las tensiones en la región no han disminuido, en realidad, están al rojo vivo. Cruzamos los mares hacia Europa, donde el Papa Eugenio III, alarmado por las noticias del avance musulmán, hace un llamado vehemente a la cristiandad para una nueva cruzada. En Francia, el rey Luis VII, joven y apasionado, escucha el llamado no solo como una obligación religiosa sino también como una manera de expiar sus propios pecados y reafirmar su dominio en el feudo. Junto a él está su esposa, Leonor de Aquitania, fascinada por la idea del Oriente. Mientras tanto en Alemania, el rey Conrado III se enfrenta a sus propios desafíos. Presionado por los nobles alemanes para emprender la cruzada, duda, pues sabe que tal misión podría debilitar su ya tensa relación con los principados germánicos. Su decisión será crucial para la alianza europea. Así, en 1147, dos ejércitos parten de diferentes regiones de Europa. Luis, acompañado por una corte llena de caballeros resplandecientes, inicia su travesía. Pronto, la realidad de los obstáculos empieza a erosionar el entusiasmo inicial. Las rutas son traicioneras y las provisiones escasean. El ejército se empantana en las tierras hungáricas y se enfrenta a la hostilidad de los búlgaros. Por otro lado, Conrado lidera el ejército alemán. Su marcha está marcada por la determinación pero también por las desavenencias internas entre los varones alemanes. La rivalidad tiende a complicar decisiones estratégicas. Al llegar a Constantinopla, las tensiones políticas con el Imperio bizantino emergen, pues el emperador bizantino Manuel I Comneno teme que los cruzados aspiren a sus dominios. Varios enfrentamientos ocurren en Anatolia donde los ejércitos cruzados se muestran vulnerables ante el astuto sultán Seljuk, que no desperdicia oportunidad para aprovechar el desconocimiento del terreno por parte de los europeos. Finalmente, la cruzada se instala en las tierras del Levante. Sin embargo, la indecisión, el desacuerdo y el hambre propician un fracaso inminente para los cruzados. El asedio a Damasco en 1148 termina en un rotundo fracaso, marcando el declive potencial de la cruzada. La Segunda Cruzada deja un legado de decisiones apresuradas y alianzas frágiles. Los ideales religiosos y las ambiciones personales colisionan de manera dramática. Conrado, abatido, regresa a Alemania con la sombra de la derrota sobre su cabeza. Luis, desalentado, vuelve a Francia con una relación irrevocablemente dañada con Leonor. El eco de la Segunda Cruzada resuena como un recordatorio de las consecuencias de las promesas incumplidas y las ambiciones desmedidas. La cruzada podía haber sido una gran unificación cristiana pero, en cambio, personificó las complejidades de una Europa dividida. En el año 1189, en medio de un momento crucial de la historia del mundo medieval, había un conflicto épico por el control de la Sagrada Tierra Santa. Esta es la historia de la Tercera Cruzada, una campaña llena de dramáticos giros y personajes complejos, donde soldados y reyes se batieron en batalla, impulsados por la fe, la ambición y el destino. La historia comienza cuando Jerusalén, la joya de la cristiandad, cayó en manos del sultán Saladino en 1187. Saladino, un líder musulmán carismático y astuto, había conseguido unir a los reinos musulmanes bajo un mismo estandarte para reclamar la ciudad santa.
El choque de los ejércitos cristianos y musulmanes resonó por toda Europa, y un clamor se levantó desde los reinos del continente: recuperemos Jerusalén. Entre los líderes que respondieron al llamado de la cruzada, 3 figuras destacaron por encima de todas: Ricardo I de Inglaterra, Felipe II de Francia, y Federico Barbarroja. Cada uno, con sus propias intenciones y carismas, zarpó con sus ejércitos hacia el Levante en una marcha épica. Federico Barbarroja era un veterano, un emperador cuya fama en batalla era legendaria. Su ejército comenzó la cruzada con optimismo, cruzando los Balcanes y enfrentando diversos retos a lo largo de su ruta. Sin embargo, el destino le jugó una cruel pasada cuando, en junio de 1190, falleció trágicamente al intentar cruzar un río. Su muerte dispersó a su ejército, dejando a Ricardo y Felipe como los principales líderes de la cruzada. Ricardo y Felipe, aunque aliados en la causa, enfrentaban constantes roces debido a su rivalidad personal. Finalmente, en junio de 1191, después de múltiples enfrentamientos, ambos monarcas sitiaron la ciudad portuaria de Acre. El sitio fue largo y agotador, pero la tenacidad de los cristianos se impuso, y la ciudad caerá en sus manos. En medio de esta tensión, un giro inesperado ocurrió. Felipe II, debilitado por enfermedades y preocupado por asuntos internos en su reino, decidió regresar a Francia, dejando a Ricardo como el líder principal de la cruzada. Desde ese momento, Ricardo se enfrentaría a Saladino en un juego de estrategia y táctica. Las campañas militares entre Ricardo y Saladino se llenaron de momentos memorables, como la batalla de Arsuf, donde Ricardo demostró su pericia al dirigir un ataque decisivo que rompió las líneas musulmanas. Sin embargo, a pesar de las victorias, el objetivo principal aún eludía al cruzado inglés: tomar Jerusalén. Cada aproximación a la ciudad santa se convertía en un juego de ajedrez de diplomacia y combate, con ambos líderes mostrando respeto y cautela hacia el otro. Finalmente, las limitaciones logísticas y políticas obligaron a Ricardo a negociar una tregua con Saladino en 1192. Aunque Jerusalén no fue recapturada, un acuerdo permitió que los peregrinos cristianos tuvieran acceso seguro a los lugares santos, un logro que calmó momentáneamente el fervor de la cruzada. El regreso a casa fue amargo para Ricardo, quien nunca pudo cumplir su sueño de recuperar Jerusalén, pero su leyenda, forjada en la fragua de la batalla, le aseguraría un lugar eterno en los anales de la historia. La Tercera Cruzada, si bien no alcanzó todos sus objetivos, dejó una profunda marca en la relación entre el Este y el Oeste, en un tiempo donde la fe y la política se entrelazaban en una danza peligrosa de poder y fervor religioso. En 1202, la Cuarta Cruzada se perfilaba como una expedición por el mundo cristiano con el objetivo de recuperar la ciudad de Jerusalén, que había caído en manos musulmanas. Sin embargo, el camino que tomaría esta cruzada se desviaría drásticamente, enredándose en la política y la ambición, llevándola a un desenlace inesperado. La cruzada fue convocada por el Papa Inocencio III, quien deseaba unificar a la cristiandad y recuperar Tierra Santa. Los caballeros que atendieron el llamado incluían a nobles de Francia, Flandes e Italia, aunque se enfrentaron rápidamente a un gran problema: la falta de fondos para embarcarse en la travesía hasta Jerusalén. Los cruzados hicieron un trato con la República de Venecia, una ciudad-estado poderosa y rica. Venecia acordó proporcionar una flota para el transporte de los cruzados, a cambio de un precio considerable. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar, los cruzados no pudieron recaudar la suma completa, lo que llevó a fuertes tensiones con los venecianos. Ante esta situación, el dogo de Venecia, Enrico Dandolo, propuso un desvío en la ruta. Orestes, el depuesto rey de Jerusalén, prometió pagar las deudas si le ayudaban a recuperar su trono. Así, los planes de la cruzada cambiaron radicalmente y se dirigieron hacia Zara, una ciudad cristiana enemiga de Venecia. Esta extraña alianza y el ataque a una ciudad cristiana causaron el primer cisma entre los cruzados. Finalmente, los cruzados serían convencidos para dirigirse a Constantinopla por Alejandro IV Ángelo, quien prometía aún más riquezas si depusieran al emperador Alejo III.
El asedio a Constantinopla en 1204 fue brutal. Los cruzados, ahora más bien saqueadores movidos por la codicia, tomaron la ciudad. Hubo masacres, saqueos y profanaciones, actos que ensombrecieron los ideales originales de la cruzada. La toma de Constantinopla fue devastadora para el Imperio bizantino, que jamás se recuperaría por completo. Los tesoros que los cruzados robaron enriquecieron enormemente a Europa occidental, pero con un alto costo moral y espiritual. La Cuarta Cruzada no acercó a los cristianos a Jerusalén ni restableció el imperio en Tierra Santa, sino que dejó una cicatriz profunda en las relaciones entre el cristianismo occidental y oriental. En las mentes de muchos historiadores, la Cuarta Cruzada es recordada más como un ejemplo de traición y codicia que empañó el fervor religioso de la época. Los líderes europeos que sobrevivieron al saqueo de Constantinopla regresaron a sus tierras con riquezas, pero sin gloria, porque aunque estaban cargados de botines, habían dejado tras de sí ciudades devastadas y amistades quebradas. Así, la Cuarta Cruzada representa una de las páginas más oscuras de la historia de las cruzadas, en la que los ideales religiosos fueron aplastados por los intereses políticos y económicos, dejando una lección amarga sobre los peligros de la ambición desmedida. La Quinta Cruzada tuvo lugar entre 1213 y 1221, organizada por el papado y líderes europeos para recuperar Jerusalén y territorios cristianos del Medio Oriente bajo control musulmán. En 1213, el Papa Inocencio III emitió la bula, Quia Mayor, convocando a los cristianos de Europa a una nueva cruzada para reconquistar Tierra Santa. Nobles europeos, como Andrés II de Hungría, Leopoldo V de Austria y Juan de Brienne de Jerusalén, se prepararon para la campaña, cada uno con sus propias ambiciones. Andrés II buscaba gloria y riqueza, pero su imprudencia causó tensiones. Leopoldo V, pragmático y diplomático, mantuvo la cohesión. Juan de Brienne quería recuperar Jerusalén. La cruzada comenzó en 1217 en Acre con optimismo, pero enfrentó problemas de suministro, conflictos internos y enfermedades, mermando la moral de los cruzados. Los cruzados decidieron atacar Egipto para debilitar el poder musulmán antes de intentar recuperar Jerusalén, buscando dividir fuerzas y reducir resistencia. La expedición en Egipto llevó al sitio de Damieta en 1218, donde los cruzados usaron máquinas de asedio y estrategia ingeniosa, enfrentando resistencia y inundaciones. Tras tomar Damieta, los cruzados enfrentaron la decisión de avanzar hacia Egipto o atacar Jerusalén, pero las tensiones internas dificultaron el consenso. En 1221, con recursos agotados y moral baja, los cruzados se retiraron, sin lograr recuperar Jerusalén, pero dejando cambios políticos y experiencias para futuras cruzadas. La Quinta Cruzada ejemplifica las complejidades políticas de la época, donde ideales religiosos se enfrentaron con intereses personales y estrategias militares. La Sexta Cruzada, un capítulo menos conocido de las cruzadas, se desenvuelve en la Europa del siglo XIII, un continente dividido por tensiones políticas y fervor religioso. Este episodio, aunque sin grandes batallas épicas, es significativo por sus intrincadas negociaciones diplomáticas y el peculiar enfoque pacífico que lo distingue de sus predecesores. La historia comienza con Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un líder ambicioso conocido por su inteligencia y carácter pragmático. Federico estaba en una situación peculiar, había prometido, años atrás, participar en una cruzada para retomar Jerusalén, pero diversas circunstancias políticas y personales lo habían obligado a aplazar esta promesa. La presión del Papa Gregorio IX y su excomunión exacerbaban aún más la urgencia de cumplir con sus votos. Federico, con una mente más inclinada hacia la diplomacia que hacia la guerra, inicia contactos con el sultán Al-Kamil de Egipto, un líder también pragmático, quien vio una oportunidad en Federico para resolver la problemática de las guerras perpetuas. Ambos líderes tenían un entendimiento singular de las prioridades de sus respectivos pueblos, y así iniciaron las bases de una negociación sin precedente. Federico llegó a Acre en agosto de 1228, acompañado de un ejército más simbólico que efectivo, teniendo más una comitiva para la negociación que tropas para el asedio.
Durante los meses siguientes, se llevó a cabo una serie de deliberaciones con Al-Kamil, en las que se destacaron la astucia y el pragmatismo de ambos hombres. El sultán estaba dispuesto a ceder Jerusalén, Nazaret y Belén a cambio de una paz perenne, dado que los ejércitos musulmanes en ese momento estaban más enfocados en enfrentar amenazas internas. La negociación culminó en febrero de 1229 con la firma de un tratado, por el cual, sin necesidad de un solo enfrentamiento armado, Federico recuperaba las ciudades santas para la cristiandad a cambio de paz y tregua por 10 años. Esta victoria sin precedentes en la historia de las cruzadas dejó una huella imborrable en el legado de Federico II. De regreso en Europa, Federico II fue coronado personalmente en Jerusalén, lo cual levantó una polémica entre los partidarios del Papa Gregorio IX, quienes veían con desaprobación la negociación directa con los musulmanes y cuestionaban su efectividad. Federico, sin embargo, logró consolidar su reino con Jerusalén bajo su control nominal. La Sexta Cruzada, al final, dejó una lección moral significativa: la diplomacia puede prevalecer donde las armas y el conflicto fallan. Federico II se destacó por su capacidad de negociar en una época llena de conflictos, demostrando que la paz también puede ser un camino poderoso para lograr metas políticas y religiosas. La Séptima Cruzada, liderada por el rey Luis IX de Francia, representó uno de los intentos más audaces de recuperar Jerusalén. Esta cruzada inició en 1248 y se extendió hasta 1254. Y a lo largo de estos años se destacaron figuras emblemáticas, batallas épicas y decisiones que marcaron el devenir de la historia. Hace años, Luis IX, conocido por su devoción profunda y su reputación de rey piadoso, fue inspirado por un voto religioso tras caer gravemente enfermo. Esto lo llevó a tomar la cruz y embarcarse en lo que él consideraba una misión santa. Sin embargo, las cruzadas anteriores habían agotado los recursos y la paciencia de las naciones europeas. A pesar de esto, Luis mantuvo el rumbo, confiado en que su fe lo guiaría hacia el éxito. Luis reunió un ejército impresionante compuesto por miles de caballeros, arqueros y hombres de varias naciones, y decidió que Egipto sería su punto de partida para recuperar Jerusalén. La decisión estratégica era neutralizar el poder del sultanato ayubí que dominaba gran parte de la región y cortaba el acceso directo a Tierra Santa. En 1249, tras meses de preparación, la flota cruzada desembarcó en la costa egipcia cerca de Damieta, una ciudad estratégica para controlar el delta del Nilo. La conquista de Damieta fue rápida, pero lejos de ser un triunfo definitivo, presagiaba las complicaciones que enfrentarían más adelante. El clima árido, las enfermedades, y la falta de suministro comenzaron a cobrarse un elevado precio entre los cruzados. A pesar de estas adversidades, Luis IX, con determinación y fe, marchó hacia el Cairo. El trayecto fue una verdadera proeza, enfrentando la resistencia de las fuerzas musulmanas que defendían fervorosamente sus territorios. La situación empeoró considerablemente en la batalla de Mansura en 1250, donde las tropas cruzadas fueron emboscadas por el ejército de los mamelucos, dirigidos por Baibars. La lucha fue encarnizada, a pesar de los esfuerzos iniciales, los cruzados se vieron superados. La captura del rey Luis IX durante esta batalla fue un golpe devastador para la cruzada. Los líderes cruzados se vieron obligados a negociar y eventualmente acordaron un considerable rescate a cambio de la libertad del rey y la seguridad para sus tropas restantes. Liberado bajo condiciones onerosas, Luis IX regresó a Francia en 1254, con su cruzada en ruinas pero su determinación intacta. Aunque no logró recuperar Jerusalén, mantuvo su reputación de rey justo y santo, y su legado como líder de la cruzada perdura entre la historia de aquellos tiempos. La Séptima Cruzada es recordada como una demostración del fervor religioso y del poder político de la época, donde el idealismo chocó frontalmente con la dura realidad de las batallas y las negociaciones diplomáticas. La historia de esta cruzada contribuyó a moldear el futuro de las relaciones entre Oriente y Occidente. A pesar del fracaso militar, la figura de Luis IX se inmortalizó como un símbolo de devoción y liderazgo.
La Octava Cruzada, una de las últimas emprendidas durante las conocidas Cruzadas en Tierra Santa, fue una campaña militar lanzada por el rey Luis IX de Francia en 1270. La historia de esta cruzada es un episodio complejo y lleno de detalles sobre la religión, el conflicto y la diplomacia medieval. En 1267, 3 años antes del inicio de la cruzada, el rey Luis IX convocó un parlamento de grandes nobles en París para discutir la posibilidad de emprender otra cruzada. Motivado por su piedad religiosa y el deber de proteger a los cristianos en Tierra Santa, Luis buscaba restaurar los territorios cristianos. El llamado del rey fue recibido con reacciones mixtas. Mientras algunos nobles franceses estaban ávidos de gloria y recompensas materiales, otros estaban preocupados por el costo financiero y humano de otra campaña. A pesar de ello, el fervor religioso y la influencia del rey convencieron a varios de unirse a la expedición. Una vez que la decisión fue tomada, se inició la planificación de la cruzada. No eran solo tropas francesas, Luis IX buscó la participación de otros reinos europeos. Sin embargo, las circunstancias políticas internas y las tensiones entre varios territorios limitaron el alcance de la participación de otros monarcas. Finalmente, en la primavera de 1270, la expedición zarpa desde el puerto de Aigües-Mortes, en el Mediterráneo. La flota era grande, con numerosos barcos llenos de caballeros, soldados y suministros. Luis IX, devoto como siempre, llevaba consigo reliquias de la Pasión de Cristo, cediendo al simbolismo de su misión. Inicialmente, el objetivo era llegar a Jerusalén y restablecer el control cristiano, pero pronto la cruzada dio un giro estratégico. El nuevo destino sería la ciudad de Túnez. Luis quería establecer una base segura en el norte de África desde donde atacar Egipto, estratégico para reconquistar Jerusalén. Al llegar a Túnez, sin embargo, la cruzada fue golpeada por la tragedia. Epidemias de disentería y escorbuto comenzaron a hacer estragos entre las tropas. Las condiciones climáticas extremas y la falta de suministros frescos incrementaron la mortalidad, diezmando las fuerzas rápidamente. El propio Luis IX sucumbió a la enfermedad el 25 de agosto de 1270, convirtiéndose en mártir para sus seguidores y dejando un vacío de liderazgo crucial. Su hijo, Felipe III de Francia, quedó al cargo, pero las circunstancias adversas y la falta de consenso entre los líderes sobrevivientes obligaron a reconsiderar su posición. Con la muerte del rey y el desgaste de las fuerzas, el objetivo inicial de apoderarse de Túnez y seguir hacia Egipto se desvaneció poco a poco. Las negociaciones comenzaron con el sultán de Túnez, y se logró una tregua que permitía la retirada de los cruzados. Como parte del acuerdo, el sultán acordó permitir a los misioneros cristianos operar en territorio musulmán, una pequeña victoria política y espiritual. Aunque nunca llegó a cumplir sus ambiciosas metas, la Octava Cruzada simboliza los excesos y luchas del fervor religioso medieval. Era el año 1271 y la Tierra Santa seguía siendo un teatro de conflictos entre cristianos y musulmanes. En Europa, el llamado a la cruzada resonaba aún en los corazones de los nobles y guerreros, deseosos de recobrar Jerusalén y otras tierras sagradas. Así fue como comenzó la Novena Cruzada, un esfuerzo que sería reconocido como el último gran intento cruzado en el Medio Oriente. Los detalles de esta cruzada se entrelazan con las vidas de sus protagonistas, destacando el liderazgo de Eduardo I de Inglaterra. Conocido después como Eduardo Longshanks, este joven príncipe había crecido escuchando las historias de sus antepasados luchando en Tierra Santa y estaba decidido a dejar su propia huella. En esos días, el espíritu cruzado había comenzado a decaer en Europa. La tarea de reunir un ejército resultó más ardua de lo previsto. No obstante, Eduardo logró embarcarse junto a sus tropas, partiendo del puerto de Génova hacia Acre en 1271. La situación en Tierra Santa era tensa. Los mamelucos, liderados por el sultán Baibars, habían consolidado su poder y estaban decididos a eliminar cualquier vestigio de presencia cristiana en la región. Edward y sus seguidores debieron enfrentarse a un enemigo tácticamente astuto.
La primera escaramuza importante ocurrió cerca de Acre, donde el ejército de Eduardo logró una pequeña victoria que, aunque no decisiva, enardeció los ánimos de sus hombres. Sin embargo, las diferencias culturales y lingüísticas no fueron los únicos desafíos. La enfermedad surgió de manera inevitable en el campamento cruzado, debilitando las fuerzas de los europeos en un clima ya de por sí hostil. Además, la financiación, a menudo cortada por intereses políticos en casa, comenzó a escasear. Con la ayuda y el soporte de la casa de Anjou, Eduardo también intentó forjar alianzas con potencias locales, como el reino armenio de Cilicia y el imperio ilcanate, pero las promesas de ayuda fueron tan efímeras como volátiles. A medida que su estancia en Tierra Santa se prolongaba, Eduardo se reunió con diplomáticos y líderes musulmanes, tratando de alcanzar acuerdos que permitan mantener las posiciones cristianas, si no expandirlas. El clímax de la cruzada llegó cuando Eduardo enfrentó un intento de asesinato por parte de un emisario mameluco. Mientras se encontraba en su tienda, conversando con líderes locales, el mameluco intentó acuchillarlo. A pesar de ser herido, Eduardo luchó valientemente, matando a su atacante. La herida no resultó mortal, pero la noticia del atentado llevó a una ola de preocupación y temor entre sus tropas. Con la moral menguante y consciente de las limitaciones de sus fuerzas, Eduardo empezó a negociar una tregua con los mamelucos. Una tregua, no una paz duradera, fue pactada en 1272, permitiendo un respiro a la sitiada comunidad cristiana. En octubre de ese año, Eduardo recibió la noticia del fallecimiento de su padre, el rey Enrique III, y era necesario que regresara a Inglaterra para asumir el trono. Así, la novena cruzada llegó a su fin con su retirada. Este último esfuerzo cruzado no logró el objetivo de recobrar Jerusalén ni asegurar una victoria decisiva en Tierra Santa, pero fue un episodio significativo que simbolizó el ocaso de las cruzadas como empresa militar europea. La novena cruzada marcó el fin de una era de conflicto religioso que había definido la relación de Europa con el Oriente Medio por casi 2 siglos. Aunque las cruzadas ya no enviarían más ejércitos a Tierra Santa, las repercusiones de estos encuentros reverberarían en la historia y cultura de ambas civilizaciones durante siglos.